Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y energía positiva. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en uno de esos enigmas que nos tienen a todos pegados a las pantallas, analizando cada suspiro, cada mirada, cada publicación en redes sociales, desentrañando los hilos de lo que podría ser el renacer de una de las parejas más queridas del espectáculo. Si ya lo están imaginando, vamos a hablar de Asterisco de Method de Mir y Can Yaman, y de un posible perdón que, de ser cierto, podría cambiarlo todo, reescribiendo el capítulo de su historia y reavivando la llama de la esperanza para miles de fans. Si son fanáticos de la pareja que conquistó el mundo con la inolvidable Erkencikus, prepárense, porque lo que les voy a contar podría ser el giro de guión más esperado y emocionante que estábamos aguardando. Y antes de sumergirnos en este torbellino de rumores, pistas y esperanzas, les recuerdo, como siempre, la importancia vital de suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas análisis profundos y primicias del vibrante mundo del espectáculo. No se queden fuera de la conversación, vamos allá. Desde que la relación entre The Method de Mir y Can Yaman se hizo pública, el mundo entero se enamoró perdidamente de ellos. Dos talentos emergentes, dos estrellas en ascenso, unidos por una química innegable que trascendía la pantalla y se manifestaba con una intensidad palpable en cada encuentro, en cada gesto. ¿Quién podría olvidar las miradas intensas que lo decían todo, las sonrisas cómplices que delataban una conexión profunda, la forma en que se complementaban a la perfección, como piezas de un rompecabezas que encajaban sin esfuerzo? Fue una relación que generó muchísima expectativa, una narrativa de amor moderno que cautivó a audiencias de todas las edades y geografías, y seamos completamente honestos, inspiró un cariño desbordante por parte de sus seguidores más fieles. Sin embargo, como en muchas de las historias de amor más apasionantes del mundo de las celebridades, las cosas no siempre salen como esperamos, y el cuento de hadas a menudo se enfrenta a la cruda realidad. Su separación fue un golpe para muchos, una especie de ¿qué hubiera pasado si?, que ha rondado en el imaginario colectivo de sus seguidores, alimentando debates y anhelos. Los rumores sobre las causas de su ruptura eran variados y a menudo contradictorios. Se hablaba de las presiones inmensas de la fama, de las agendas apretadas que imposibilitaban la convivencia, de diferentes visiones sobre el futuro, o incluso de la dolorosa intervención de terceros en discordia. Todos estos factores se barajaron como posibles responsables de poner fin a lo que, para muchos, parecía ser un cuento de hadas moderno, una historia de amor digna de una película. Sin embargo, el destino, y sobre todo el impredecible mundo de las redes sociales, nos han acostumbrado a que nada está escrito en piedra, ¿verdad? Constantemente somos testigos de celebridades que se reencuentran después de años de silencio, que se dan segundas oportunidades, que de repente, sin previo aviso, nos sorprenden con un anuncio público, «estamos juntos de nuevo», que enciende las redes y los corazones. Y es precisamente en este terreno fértil de la especulación, la esperanza y las señales sutiles donde reside el atractivo magnético de nuestra noticia de hoy. Los murmullos, los guiños cómplices, las coincidencias sospechosas han empezado a acumularse de manera exponencial, y todos los indicios apuntan a que The Method de Mir podría estar dándole una nueva y emocionante oportunidad a Can Yaman. ¿Cómo llegamos a esta conclusión, a esta audaz afirmación? Pues bien, vamos a desglosar meticulosamente las pistas, las migas de pan digitales, que nos han hecho levantar las cejas con incredulidad y emoción. Primero, analicemos el contexto, la situación actual en la vida personal de ambos. Tras su mediática ruptura, ambos han seguido adelante, explorando nuevas relaciones. Can Yaman, siempre envuelto en un aura de magnetismo, ha tenido su whirlwind romance con la actriz italiana Francesca Chillemi, una relación que incluso dio lugar a intensos rumores de un posible compromiso, y posteriormente ha sido vinculado a varias otras personalidades, alimentando la constante atención mediática sobre su vida amorosa. Por su parte, The Method de Mir ha mantenido una relación más estable y pública con el cantante Othman Koch, con quien incluso se rumoreaba una posible boda, un futuro compartido que parecía consolidarse. Sin embargo, ambas relaciones, a pesar de la ilusión inicial y el cariño genuino de sus seguidores, no terminaron de cuajar, o por diversas razones, llegaron a su fin, dejando a ambos de nuevo en el panorama romántico individual. Esto, para los observadores más perspicaces y analíticos, abre una ventana de oportunidad, un resquicio para la esperanza. Es como si el universo estuviera recalibrando sus caminos, moviendo las piezas en el tablero de sus vidas para, quizás, volver a unirlos en un momento más propicio. Ahora, vayamos a lo concreto, a esas pequeñas señales,
a esos destellos de luz que han encendido las alarmas de sus seguidores más atentos y dedicados. Recientemente se ha especulado de manera intensa sobre una posible reconciliación, y todo parece haber comenzado con una serie de interacciones, o más bien, de no interacciones que paradójicamente se han interpretado como un potente acercamiento. Durante un tiempo considerable tras su ruptura, la distancia entre ellos en el vasto universo de las redes sociales era palpable, casi tangible. Había poca o ninguna interacción, como si hubieran decidido, de forma tácita, dejar atrás por completo su etapa juntos, enterrarla en el pasado. Pero últimamente las cosas han cambiado de manera sutil pero significativa. Empezamos a notar likes discretos pero recurrentes en las publicaciones del otro. Al principio uno podría pensar que es pura cortesía, un gesto amistoso sin mayor trascendencia, o incluso un desliz involuntario, un error de dedo en la inmensidad de Internet. Pero cuando estos likes se vuelven constantes, se repiten y lo más importante, provienen de cuentas que sabemos que son activamente gestionadas por ellos mismos, la cosa se pone, sin duda alguna, extremadamente interesante. Además de estos me gusta digitales, hemos notado ciertos comentarios que, a pesar de su brevedad, podrían interpretarse como un guiño cómplice, una referencia velada a su pasado compartido. A veces una simple palabra, un emoji cuidadosamente elegido, o una frase que para el ojo entrenado, hace referencia a algún momento íntimo o divertido compartido, puede ser suficiente para que los fans enloquezcan, para que se desate la euforia colectiva. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. Los seguidores más devotos, los verdaderos detectives del amor de celebridades, han estado escudriñando cada palabra, cada reacción, buscando patrones ocultos, dobles sentidos y significados profundos. Y lo que han encontrado, según su ferviente convicción, es una clara y palpable intención de reconexión, un deseo latente de tender puentes hacia el otro. Pero, ¿qué hay de las apariciones públicas? Aquí es donde la trama se vuelve aún más intrigante y digna de un thriller romántico. Si bien no han sido vistos juntos públicamente de manera oficial, y mucho menos posando para las cámaras como una pareja consolidada, existen informes y rumores persistentes de avistamientos en los mismos lugares, en los mismos eventos, o en momentos muy cercanos en el tiempo. A veces la vida de las celebridades es tan frenética y sus agendas tan apretadas que sus caminos pueden cruzarse de forma casual en eventos públicos. Pero cuando estas coincidencias se repiten una y otra vez, y se suman a las sutiles interacciones online, la probabilidad de que sea solo azar o una simple coincidencia disminuye considerablemente hasta volverse casi inexistente. Piensen en esto, si ambos estuvieran en la misma ciudad, asistiendo al mismo evento benéfico, o incluso compartiendo espacio en el mismo restaurante de moda, ¿es realmente posible que no se crucen? ¿Es posible que no se saluden, o que incluso conversen brevemente sobre sus vidas, sus proyectos? Estas preguntas retóricas son precisamente las que alimentan la especulación. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de cualquier novedad, por insignificante que parezca, sobre estas dos estrellas que mueven masas, han estado increíblemente activos con este tema. Han surgido innumerables artículos, reportajes exhaustivos e incluso entrevistas donde se les pregunta, de manera indirecta pero incisiva, sobre su relación pasada y su presente. Las respuestas, como suele ocurrir en estos casos delicados y mediáticos, son a menudo evasivas, diplomáticas, cargadas de ambigüedad calculada. Sin embargo, a veces un brillo particular en los ojos, una sonrisa esquiva, un tono de voz que se suaviza, dejan entrever mucho más de lo que las palabras pronunciadas pueden expresar. Y los periodistas, que son expertos en leer entre líneas, en descifrar los silencios y las miradas, han captado estas señales sutiles y las han convertido en titulares explosivos, alimentando la llama de la esperanza y el debate entre sus millones de seguidores. Un aspecto crucial a considerar, y que no podemos pasar por alto, es el impacto monumental que una reconciliación tendría no solo en sus vidas personales, sino también en sus carreras profesionales. Erkenci no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural a nivel mundial. Su química traspasó la pantalla de televisión para instalarse en el corazón de una legión de fans incondicionales que los adoraban no solo como actores, sino como pareja. Si volvieran a estar juntos, esto no solo reavivaría el interés masivo en ambos, sino que abriría puertas a nuevos e ilusionantes proyectos en común, y por supuesto, esto catapultaría sus carreras a niveles estratosféricos aún mayores. Imaginen por un momento una nueva serie juntos, una película romántica que repita el éxito de la anterior, o incluso un proyecto musical conjunto.
Las posibilidades son infinitas y fascinantes, y para los productores y las productoras de la industria del entretenimiento, una pareja con tal poder de convocatoria, con tal capacidad de generar expectación, es un tesoro invaluable, una mina de oro. Ahora, seamos cautelosos y mantengamos la perspectiva. En el vertiginoso mundo del espectáculo, los rumores van y vienen tan rápido como las tendencias de moda. Es fácil dejarse llevar por la emoción, por el deseo, y desear fervientemente que las cosas sucedan como uno imagina. Sin embargo, lo que estamos presenciando ahora no son solo meros deseos de fans alimentados por la nostalgia. Son indicios concretos, acciones, reacciones y un patrón de comportamiento que para muchos es inconfundible y revelador. La clave de esta supuesta perdón de Demet Özdemir a Can Yaman radica, precisamente, en esa idea de darle una segunda oportunidad, de mirar hacia adelante en lugar de aferrarse al pasado. ¿Qué pudo haber sucedido para que este perdón fuera posible? ¿Qué fuerzas han actuado para que esta puerta, que parecía cerrada de forma definitiva, se abra de nuevo? Quizás ambos han madurado considerablemente desde su última relación. Quizás han reflexionado profundamente sobre su relación, sobre los errores que pudieron haber cometido, sobre los malentendidos que los separaron. Quizás han comprendido con el paso del tiempo y la experiencia, que lo que tenían era algo verdaderamente especial, único, y que vale la pena intentarlo de nuevo, esta vez con más sabiduría, con mayor entendimiento mutuo y con una perspectiva más clara. La figura de Can Yaman ha sido objeto de mucho debate y escrutinio en los últimos tiempos. Su fama explosiva, su estilo de vida mediático y su personalidad arrolladora, a veces un torbellino de energía, han sido señalados por algunos como factores que pudieron haber generado tensiones en su relación con Demet, una artista quizás más reservada y enfocada. Por otro lado, Demet Özdemir siempre ha demostrado ser una profesional dedicada, una actriz con un talento innegable y una persona con los pies bien plantados en la tierra, a pesar de su estrellato. Si ella está considerando seriamente perdonar a Can y darle una nueva oportunidad, esto implicaría, de manera casi inequívoca, que ha visto en él un cambio, una evolución personal, o simplemente que el cariño profundo, los recuerdos positivos y la conexión que compartieron pesan más en la balanza que cualquier inconveniente o conflicto pasado. Podríamos estar ante un escenario donde ambos han tenido el tiempo y el espacio necesarios para procesar su separación, para crecer individualmente, para madurar como personas y como artistas, y para darse cuenta, con una claridad renovada, de que la conexión única que compartieron fue algo que merece ser explorado nuevamente. A veces el tiempo y la distancia son las mejores herramientas para sanar heridas profundas, para disipar las dudas y para ver las cosas con una perspectiva más objetiva y serena. Y quizás, solo quizás, ambos han llegado a la conclusión, después de un profundo análisis interno, de que el amor y la conexión que se profesaban mutuamente fue algo tan valioso y singular que merece, sin duda alguna, un nuevo comienzo, una segunda oportunidad para florecer. La decisión de Demet Özdemir, si es que esta emocionante noticia se confirma oficialmente, sería monumental y tendría repercusiones significativas. No solo por lo que significaría para ella y para Can a nivel personal, sino también para la inmensa legión de fans que aún sueñan con verlos juntos de nuevo, reviviendo la magia de Erkencikus. Sería la demostración palpable de que el perdón es una fuerza poderosa y redentora, capaz de unir lo que parecía roto, de reconstruir puentes y de dar paso a nuevas oportunidades, a un futuro lleno de promesas. Y eso, amigos míos, es un mensaje inspirador que todos podemos admirar, del cual todos podemos aprender y que resuena en la propia naturaleza humana. En resumen, las pistas son cada vez más claras, aunque la confirmación oficial aún no ha llegado, y debemos ser pacientes y esperar. Los likes estratégicos, los comentarios encriptados, los rumores de avistamientos coincidentes y la propia dinámica impredecible del mundo del espectáculo, todo apunta, con una fuerza creciente, a un posible y emocionante acercamiento entre Demet Özdemir y Can Yaman. La posibilidad de que Demet esté dispuesta a perdonar a Can y a darle una segunda oportunidad es precisamente lo que está manteniendo a todos en vilo, expectantes ante cada nuevo desarrollo. Si esto se materializa, no solo sería una noticia de portada que acapararía los titulares de los medios, sino que se convertiría en un poderoso símbolo de esperanza, de segundas oportunidades y de la capacidad del amor para superar obstáculos y resurgir con más fuerza. Así que ahí lo tienen, mis queridos espectadores y apasionados seguidores de nuestro canal. Hemos desglosado las pistas más sutiles, hemos analizado los rumores con lupa, y hemos especulado sobre lo que podría significar esta posible e ilusionante reconciliación.
Ahora la pelota está en el tejado de ellos, y solo el tiempo, ese juez implacable y sabio, dirá si esta es la historia de un regreso triunfal, de un nuevo capítulo escrito con la tinta del amor y la reconciliación. Antes de despedirme y cerrar este vídeo, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este profundo análisis. Siempre es un placer y un privilegio compartir estas noticias, estas especulaciones y estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo este intrigante asunto. ¿Creen que Demet y Can deberían darse una segunda oportunidad? ¿Qué pistas les parecen más convincentes y reveladoras? Déjenme sus comentarios abajo, que leo cada uno de ellos con sumo interés y me encanta debatir y compartir opiniones con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y lo encuentran interesante y revelador, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos y motivarnos a seguir trayéndoles contenido de calidad, compartirlo con todos sus amigos y familiares y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más misterios del mundo del espectáculo. Hasta pronto.